Me llamo Paulina Ferrer y soy historiadora del arte. Comienzo con esta vista nocturna, el segundo vídeo de mi ciclo sobre la Catedral de Ávila, pero el vídeo ha sido grabado esta tarde a la puesta del sol. El problema que he tenido ha sido que las primeras tomas, que las he hecho desde el espacio que ocupó el antiguo Alcázar, pues ha resultado que hay una fuente allí que hacía tal ruido que mi voz se perdía. Entonces ha sido imposible, resulta imposible colocar esas tomas. Así que os voy a dejar ya con la explicación directa ya a pie de la catedral a partir de la fachada occidental. Aquí os adelanto la belleza de la puerta original que estaba antes en la fachada occidental y la pasaron durante el siglo XV a esta fachada norte, para sustituirla por la que vemos actualmente en la fachada occidental. Estamos ya frente a frente de la fachada occidental. Como decía, las dos torres, la norte-sur, la torre norte acabada, la sur inacabada. Inacabada sencillamente porque ya no era necesario la construcción del tercer cuerpo de campanas y los presupuestos se habían acabado porque efectivamente en el siglo pasado, el siglo XIII, en el que no se había terminado de construir la torre, pues hubo una crisis bastante fuerte y la catedral permaneció bastante tiempo con las obras paradas y luego ya no se llegó a retomar la de la torre por ser de menos importancia. A otras no tenía, digamos, la preferencia que tenían otras partes más necesarias. El cuerpo de torres de la catedral, a los pies de la catedral, es junto con la cabecera en el lado opuesto. Esto estamos a poniente y al lado opuesto, donde estaría el altar mayor, la capilla mayor y lo que es la girola o deambulatorio por detrás de la capilla mayor. Es lo primero que se construye en la catedral y se debe al proyecto del arquitecto y probablemente es también escultor Fruchel, un francés quizá de procedencia borgoñona. Esta fachada fue en el siglo XV se construyó. Esto se construye ya en el siglo, como digo, de las partes primeras de la catedral, y se empezó a construir ya pues a finales del siglo XII. La cabecera se sabe que ya se había empezado en 1170, 1180. Y esto pues probablemente a lo mejor un poco posterior, pero muy cercano, porque ya parece ser que en el siglo XIII, hacia 1200, ya estaba construida, si no terminadas las torres, pero sí hecha la portada y probablemente la torre norte, aunque quizá el campanero se dilatase un poco su construcción. Bien, este tipo de... A ver si me puedo echar un poquito más para atrás por aquí. Es por cambiar un poco la imagen, no está siempre con la imagen fija, pero ya aquí no me da el angular de la cámara. Bueno, esto del cuerpo de torres es semejante al de la iglesia de San Vicente, de aquí de Ávila. Tengo que ir cortando porque eso es un lugar bastante de paso, sobre todo de turistas que hacen lo mismo que estoy haciendo yo, ¿no? Pues pararse a ver la catedral. Y bueno, bien, porque yo estaba explicando que este cuerpo de torres, como en la iglesia de San Vicente, que lo tenemos aquí muy cercana, también en la catedral románica de Santiago de Compostela, que esa parte queda oculta por la fachada del Obradoiro, pues es un cuerpo, digamos, que se superpone
antecede a lo que son el cuerpo de naves de la catedral. No está integrado, está articulado, pero no integrado. No forma el primer tramo, sino que es algo que está puesto delante. Sin embargo, en el siglo XV eso sufrió una transformación muy fuerte porque integraron las torres e integraron lo que es el atrio, que ya no existe el atrio. Ahora voy a explicar qué es lo que sucedió ahí. Las torres abajo tienen 3 cuerpos. Bueno, esta se quedó solo con 2 cuerpos. Tiene un cuerpo donde hay una capilla. Aquí está la capilla por dentro de la torre. Está la capilla de San Miguel. San Miguel se solía poner en las entradas, en las puertas de las iglesias, como el arcángel protector y defensor y todo el tema del arcángel guerrero. Y en la torre sur, la capilla que está debajo, eso se verá cuando entremos, es la capilla de San Andrés. Y en el centro lo que había era un atrio y la portada no estaba a la altura de las torres, digamos, enrasada con las torres. Estaba bastante al fondo, tan profunda que enrasaba, en vez de que con las fachadas de las torres, con la parte posterior de las torres. O sea, toda la anchura de las torres quedaba abierto. La portada era al fondo y encima de la portada, y sí enrasando con las torres, a ver si me explico, si me entendéis, enrasando con las torres había una tribuna. Bajo la tribuna una bóveda, y debajo de la bóveda era un espacio libre, abierto, no había puerta. La puerta quedaba al fondo y entonces quedaba como una especie de salón. Eso es lo que se llama un nártex o un atrio, que era propio de épocas medievales y de época paleocristiana, porque era la zona donde todavía los catecúmenos no bautizados, porque en épocas antiguas, desde las primeras épocas cristianas, los que no se bautizaban de niños, se bautizaron de mayores. Y entonces tenían que hacer una preparación y no podían entrar en el templo. Entonces tenían que hacer sus ritos y sus enseñanzas, las recibían en los atrios de las iglesias, que eran estos espacios, ya digo, que quedaban delante de la puerta. Y las capillas de las torres eran para ellos. Y se entraba no por dentro del templo, sino que se entraba por los laterales de las torres. Se sigue entrando ahora en esas capillas por los laterales, pero ya estamos dentro del templo. ¿Por qué? Porque ya en el siglo XV ya no había esa idea. Ya las cosas eran distintas, ya el catecumenado no era como entonces, y la puerta que estaba retranqueada se eliminó, que esa puerta existe, pero se la llevaron al muro norte, la vamos a ver luego, que es la puerta original, la que le llamaban la puerta de las imágenes, vamos a ver por qué, y se construyó como una especie de fachada telón, ojo, fachada telón renovada, porque hubo otra renovación en 1779, desde lo alto de la portada a la cornisa, esto veréis, que hay unas hornacinas que están vacías, pero hubo unos santos ahí, santos patrones de Ávila, otros, estaba Cristo en el centro, arriba, que aún permanece San Miguel, ahí en todo lo alto. San Miguel, esto es del siglo XVIII, de finales de 1779, que fue también otra reforma más que se realizó en esta fachada. O sea, tuvo una primera reforma en la que se construyó esta portada tardogótica, que se pone en 1458, al tiempo que se desmonta la protogóticas de principios del gótico, con también parte todavía elementos románicos, se traslada a un muro lateral hacia el muro norte, que es el que quedaría aquí. Sobre la portada habría quedado un elemento mucho más reducido que este que se colocó en el 18, probablemente un balcón
como recuerdo de lo que es la antigua tribuna. Afortunadamente, no hace muchos años, ha sido recuperada el aspecto que tuvo esta portada pues, cuando se construyó. Ya digo, por el gran artista Juan Guas, que hizo una portada, aunque yo pienso que hubiera sido mejor conservar la antigua, que luego veremos, pero sí que el diseño es de una gran belleza. ¿Veis? Es una portada tardogótica en la que en algunos lugares se colocaban en los tímpanos el espacio entre el arco interior, en este caso un arco de medio punto, y las arquivoltas, que así son apuntadas. Espero que no se oiga mucho el viento, porque ahora se ha levantado bastante viento. Bien, pues fijaos cómo está calado, está calado el tímpano. Aquí en España hay algunos ejemplos. Uno, por ejemplo, es en la Catedral de Oviedo, también existe un tímpano calado. La Catedral de Reims es una maravilla, las tres portadas que tienen los tímpanos calados. Y fijaos cómo esta forma, que se llama vejiga de pez, la vejiga de pez, que recuerda a unas formas hindúes que están muy de moda en los tejidos, pues son propias del arte flamígero, que es el último gótico, ya digo, siglo XV, ya a las puertas del Renacimiento. Y fijémonos también en esta forma, que son los tetralóbulos o tetrapétalos, inscritos en círculos, que ahora os lo voy a enseñar en una zona bastante más antigua, en la zona del principios de la catedral, a unos 2 siglos de distancia, más de 2 siglos de distancia. O sea, que estamos en la mitad del siglo XV y lo que os voy a enseñar ahora estamos principios del siglo XIII, finales del XII, principios del XIII, de la época del maestro Fruchel. Bueno, por último, de esta portada quiero mostraros estos 2 figuras salvajes, que se llamaban figuras de salvajes, que estuvieron bastante de moda en la época en que se hizo la portada, en la segunda mitad del siglo XV, pero no, aquí lo extraordinario que tienen es el tamaño mayor que el natural, miden unos 2,5 metros, porque normalmente lo que se empleaba es para la heráldica, como tenantes de escudo y en mucho menor tamaño. Hay una teoría que se dice que no fueran exactamente queriendo imitar personas salvajes, con estos desmedidos vellos en el cuerpo, sino que eran personajes disfrazados, sobre todo por el tema porque este vello exagerado parece que son una indumentaria, que son como unas calzas, unos pantalones, que diríamos modernamente, unas calzas, y luego llevan a un escudo y armados de un garrote, ¿no? Son como figuras protectoras, Fijaos, además son diferentes. Fijaos la expresión que le ponen, ¿no? Tan así de bestia, ¿no? De salvaje. Este es barbilampiño y este otro es barbado. Y los escudos también, y la forma de llevar las armas, los garrotes, es diferente. Vamos del uno al otro. Las arquivoltas, me gusta pasar por aquí, las arquivoltas, son distintos. Luego también están pisoteando alguna figura que parece como si fuera algo del mal, porque esto parece como un murciélago, que eran animales negativos, y este otro como una especie de culebra, como una serpiente que se debate ahí entre una placa que está pisando del salvaje y pudiera ser una... en fin, son símbolos de protección ante elementos malos, elementos negativos. Y luego también esa decoración así fina, tan delicada, ¿ves? Tan menuda, esta es propia de Juan Guas, que luego lo vamos a ver en otras construcciones y que vuelve a aparecer también. Desde la muralla vamos a ver alguna.
son como unas rosas, como unas guirnaldas. Volvemos aquí a las torres, aprovechando ya esta última luz del atardecer tan bella, y quiero comentaros algo sobre la decoración. Hay que tener en cuenta que las torres y todo el templo en sí es muy austero, la decoración es muy austera, pero está muy lograda, muy bien colocada. ¿Por qué la austeridad? Pues porque era un edificio fortificado y no podía tener demasiados vanos ni demasiadas partes delicadas. Entonces tienen que quedarse con los aspectos son muy macizos. La torre son como unos contrafuertes muy poderosos, 2 contrafuertes aquí, otros 2, y luego los otros que están a la vuelta de la esquina, ¿no? Que además también son de tamaños distintos, son más gruesos por el lado este de esquina es más grueso, que aquí no se aprecia. Pero bueno, a lo que iba es a la decoración. Claro, estos son partes de la fortificación, ¿no? Y las almenas ahí, los almenados, pero fijaos, vamos a acercarnos más, bueno, todo lo que puedo. Estas bolas que están enfiladas marcando los elementos verticales de la arquitectura, son bolas dobles. Luego, si me puedo acercar, lo hago, que están anilladas, entre ellas hay un anillo, son bolas dobles. En épocas posteriores surge lo que se llaman las bolas abulenses, que no son estas, son bolas sencillas, esferas perfectas, que las vamos a ver también en algunos elementos posteriores de la catedral. Voy a intentar acercarme, a ver si mientras me acerco también, voy a alejar, primero alejo aquí, y luego me acerco, porque si no se va a mover mucho mientras ande. Y también pues habla también de los elementos, esos son los elementos verticales marcando las líneas de los contrafuertes y también las líneas de los vanos, las líneas verticales y los arcos. Otra vez el viento, ¿veis? Ahora sí se ven mejor las bolas, que son dobles, con una especie de moldura como unos anillos que las sujetasen. ¿Veis? Eso es lo máximo que puedo acercar, Forman como una especie de paquetitos. Y luego los elementos de decoración horizontal que están marcando la separación de los cuerpos de las torres y también las líneas de las impostas de los vanos, que se extiendan a los contrafuertes, son listeles, son dobles listeles, muy simples, muy sencillos. ¿Veis? Esto es la separación del vano, del primer vano, de los vanos, de los cuerpos de las torres. Decíamos que hay un primer cuerpo de capillas, luego hay un segundo cuerpo, que es donde hay una estancia ahí dentro, no sé exactamente si es un almacén o algo así, y encima del reloj, ahí en lo alto, es la campana, es el tercer cuerpo, el cuerpo de campanas. Bien, pues los vanos, fijaos también la decoración que tienen, por dentro incluso, por el intrados, que son siendo líneas de bolas, y las impostas, que es donde terminan las columnas y empiezan los arcos, marcadas con estos listeles que se extienden lateralmente, a un lado y al otro, se extienden lateralmente. Y luego encima de los arcos, a modo de gabletes, que son estos ángulos, como formando unos vértices, que aquí la decoración es los listeles más estas bolas, más unas palmetas en lo alto. Y ahora me vuelvo a alejar para mostraros, aquella decoración que veíamos desde el terreno del Alcázar, que ahora la vemos aquí más de cerca, a base de triángulos equiláteros que al unirse por las bases forman rombos. Y esos triángulos en su interior llevan exactamente los mismos círculos, a ver, bajamos, con tetralóbulos o tetrapétalos, pero estos de la torre muy anteriores, porque aquí estamos hacia 1200, en otro sitio estamos ya en 1450, 60.
y van a tres bolillos con otros triángulos en los que hay unas lancetas en tres direcciones, hacia arriba y hacia los lados. Y ahí arriba observamos el almenado y la terminación, fijaos la terminación de los contrafuertes también con la misma forma del chapitel, que aquí no llegamos a ver. El chapitel, lo que cubría la torre, con aquellas formas que podían recordar pues, la Torre del Gallo de la Catedral de Salamanca y aquellas otras catedrales de Toro, Zamora, Plasencia que os he nombrado antes. Que no se suele aludir mucho a que coinciden con... No se suele aludir mucho a esa coincidencia de estilo, esa especie de románico tardío bizantino. Bueno, eso de bizantino se piensa que puede ser de alguna influencia oriental. Bueno, pues ahora me dirijo a la fachada norte para mostraros dónde fue colocada la portada original, digamos la del arquitecto Fruchel. 2 siglos anterior, más de 2 siglos anterior a la que acabamos de ver. Vamos. Toda esta fachada también, este va a ser lo último del exterior que explique esta fachada, porque iremos, lo siguiente, ya en el vídeo siguiente va a ser lo de la calle de la vida y de la muerte, o de la muerte y de la vida, que son los cerramientos del claustro, que luego ya lo veremos por dentro también, por supuesto. Y luego ya la subida a la muralla, la cabecera. Entraremos de nuevo desde la muralla, porque esta es una de las puertas de la muralla, es la puerta de los leales, o la puerta del peso de la harina, o la puerta, el arco. Nosotros aquí en Ávila se habla más de arcos que de puertas, pero bueno, en realidad son puertas de la muralla. Este sería el arco de los leales, que es por donde entraremos de nuevo una vez que hayamos visto, porque la cabecera queda fuera en realidad es parte de la muralla. Ya hablaremos, en el primer vídeo hablé un poquito, que le llamamos el cimorro. Ya explicaremos un poquito, esto ya lo expliqué un poco en el primero. Y aquí tenemos la magnífica portada original, la que se llamó de las imágenes y después se la ha llamado, desde que la trasladaron hasta la actualidad, se le sigue llamando la puerta de los apóstoles. Fijaos, arriba Juan Guas le colocó esta bóveda, es muy estrecha, es una bóveda ya tardogótica de la época de Juan Guas, con una tracería compleja, radial y de terceletes. Los terceletes son esos triángulos que vemos a los costados. Esto, la obra de Juan Guas fue tomar la portada, desmontarla y llevarla a este espacio que es el último tramo antes del crucero. El crucero, estos son los contrafuertes del crucero. Esto es, el crucero tiene 2 naves, esto ya lo hablaremos también, es muy curioso. ¿Por qué tiene 2 naves el crucero? No es normal. Y va a tener 3 además. Uno tiene la nave alta y la nave baja. Y esto es la nave baja, la nave de poniente del crucero. Y la otra nave que iba a ser la nave de oriente, lo absorbió una larguísima, gran capilla, muy profunda capilla mayor. Vamos a internarnos a través de la reja, pero bueno, va a parecer que no la haya. Cuando yo meta aquí el objetivo, ya va a aparecer, ya aparece como si no tuviéramos verja. Lo que no podemos es acercarnos más. Puedo acercar el objetivo, si lo puedo acercar, o sea, dar el zoom. Bien, pues esta portada, efectivamente, se llamaba de las imágenes porque, fijaos, está colmada de imágenes, colmada. ¿Por qué hay tanta imaginería en esta portada? Y en las portadas de este tipo, ¿por qué? Porque eran portadas de atrio. Si veis el Pórtico de la Gloria, que también era un pórtico de atrio, en Santiago de Compostela hablo, está colmado de imágenes, porque era donde aprendían los catecúmenos, como he dicho, donde era el lugar de formación, era el atrio, los atrios de las iglesias, eran lugares de formación. Y entonces, la inmensa mayoría de las personas en aquella época eran analfabetas,
y se necesitaba, el dicho aquel, ¿no?, de una imagen vale más que 1000 palabras, y entonces se les aleccionaba, se les educaba, se les instruía mediante las imágenes. Bien, estas son las seis figuras de los apóstoles. Fijaos el canon tan alargado, el canon es la proporción, tan alargado que tienen. Eso es propio de los cambios de estilo. En este caso estamos entre el románico y el gótico, por eso decía que es una portada de un primer gótico con elementos todavía románicos. Estas imágenes están a caballo entre estos. Es como las imágenes del Pórtico de la Gloria, también es así, son muy alargadas. Y ahora, esta distribución es propia también de finales del románico y comienzos del gótico. Me refiero a la distribución en bandas horizontales, que están centradas por Cristo Salvador. Bueno, en realidad el Salvador está arriba, luego os lo enseñaré. Este es el Cristo juez, perdón, no es porque no es un juicio final. El Cristo todopoderoso, el Pantocrátor, que se llama, que también se le ha querido dar la versión, no lo puedo acercar, veis que se le ve la llaga del costado. También a veces se le dice que es un varón de dolores, que es cuando Cristo muestra sus llagas, ¿no?, los efectos de su pasión, pero a la vez está entronizado, está como rey, es un Cristo rey, digamos, aunque esa devoción es posterior, pero es un Cristo Pantocrátor, es un todopoderoso, es Dios, ¿no?, manifestado como Dios, y centra en una mandorla es una forma almendrada, como se ve alrededor, que representa su luz, es como representar un resplandor, ego sum lux mundi. Vemos arriba la coronación de la Virgen, en este caso la corona su Hijo, Cristo, en otros casos se ve a Cristo y al Hijo y al Padre coronándolos, estando el Espíritu Santo en lo alto, y ángeles adoradores a un lado y a otro. Probablemente parece que el de la izquierda, no sé, se lleva un incensario, sería un turiferario en ese caso. Aquí bajamos y también rodeado de ángeles. Están las figuras bastante deterioradas. Posiblemente estos de aquí, del registro superior a este otro registro, son ángeles de la Pasión, o sea, que llevan instrumentos de la Pasión. No se aprecia, pero como se aprecia mucho en el de la izquierda, que parece que lleva la columna de los azotes. Parece no, es que la lleva, la columna de los azotes. Entonces se ha sugerido que el resto son también ángeles pasionarios. Y los de abajo son ángeles adoradores, y hay también, fijaos que empezando por la izquierda, la tercera figura está como arrodillada y descabezada. Se ha sugerido que fueran, aquí la otra también hay otra figura descabezada, como el ángel de más atrás, y adorando. Se ha sugerido que pudieran ser las figuras del Calvario, que son Cristo en el centro y a uno y otro lado su madre, la Virgen María y San Juan Evangelista, pudiera ser. Pero todo esto son conjeturas, y abajo esto ya es muy muy complicado, porque son imágenes, son esculturas muy deterioradas, que incluso se ha dicho que es posible que en el traslado se trastocaran el orden, porque lo que sí se detecta es una Santa Cena. Aquí en el extremo se ve a Cristo bendiciendo, se ve a San Juan apoyándose en el pecho de Cristo, se ve la mesa, y por debajo de la mesa, arrodillada, parece una mujer que está como si fuera la Magdalena, que está lavando los pies a Jesús. Se ha dicho que pudiera ser una mezcla de dos escenas, la Santa Cena, y aquí se ve, como se ven unos personajes sentados, pues pudiera ser la cena de Simeón, o la cena o comida de Simeón, en casa de Simeón de Jesús con los apóstoles, y la Magdalena, que es cuando le lava los pies con sus cabellos y lo unge con ese perfume maravilloso que se habla en el Evangelio. Pudieran estar reunidas estas dos escenas, que no sería extraño, porque en época medieval
eso en el Renacimiento está bastante prohibido, es el mezclar, no en un mismo escenario sí que en el Renacimiento y en el Barroco, en épocas posteriores se mezclan unas escenas y otras. Se mezclan, no, se superponen o se justaponen, pero no una mezcolanza total, como este caso, ¿no? Que en la misma mesa de la Santa Cena esté la Magdalena ungiendo los pies de Cristo, pero en época medieval sí que es posible esto. Y luego aquí ya hay muchas conjeturas sobre qué pudiera ser. Se habla de que podían ser escenas de la pasión, del prendimiento por parte de Judas en el Monte de los Olivos y otras escenas más, pero que no están dilucidadas, ¿no? No están dilucidadas. Aquí vemos, esto es invento posterior también de Guas, del siglo XV, el arco de entrada. Ese arco no podía ser así, eso es un arco tardo gótico, ya casi renacentista, es un arco carpanel que se emplea entre los siglos XV y XVI, muy propio del primer Renacimiento, este arco carpanel, que equivale o digamos que hace un juego con el arco carpanel superior. A ver si puedo meter la cámara así para adentro. El arco ese de la bóveda, el arco toral, digamos, de la bóveda, frontal o toral de la bóveda. Y luego parece ser que se recupera también de la portada antigua, la antigua portada de las imágenes. Podría ser San Gabriel y la Virgen anunciada, la anunciación de la Virgen aquí. Una anunciación que por estilística se aprecia que es también de este mismo periodo, del periodo entre el románico y el gótico. También la Virgen me parece más gótica ya, más avanzada, pero también es muy difícil porque están bastante deterioradas. Incluso se ha dicho que si se la ve embarazada, yo no la veo embarazada, la verdad, pero bueno. Y ahora me voy a alejar. Me he alejado de nuevo de la portada para enseñaros esta imagen encima de la bóveda que cubre o que resguarda la portada. Y ahora voy a acercar, ¿veis? Esta imagen de este sí sería el Salvador. Es que el Salvador, la catedral, no sé si lo he dicho antes, está dedicada al Salvador, ¿eh? Entonces, esta imagen del Salvador, que es a juego con los apóstoles, debía de estar en un parteluz. Un parteluz es una columna que posiblemente eran dos arcos de entrada dentro. Debajo de las arquivoltas habría dos arcos, como sucede en la iglesia vecina de San Vicente, donde sí se ha conservado el atrio, o en el pórtico de la Gloria, si mal no recuerdo, también es así, que hay dos arcos y una columna en el centro. Y en esa columna está el buen Dios, que eso es en Francia le dicen el buen Dios, el Cristo Salvador, en esa columna, en medio de los apóstoles. Y aquí lo trasladaron. Guas lo trasladó aquí y se hizo también esta crestería, que fue renovada hace poco, en el siglo XX, en los años 60, unos 60 y tantos años, pero que es un diseño muy bello de la época en que fue trasladada la portada. Y fijaos aquí las bolas que decía antes, ¿ves? Ya estamos en el siglo XV, ya estamos a las puertas del Renacimiento, y es cuando aparecen estas bolas abulenses, que sí son esferas, y las vamos a ver por otros sitios, aparte de aquí. Esferas sueltas, ya sin anillar, como las que vimos antes. Bueno, y aquí ya con la última luz, bañando las partes más elevadas de la fachada occidental, se está poniendo el sol ya, totalmente cae la tarde, y ya voy a despedir este vídeo, y el próximo vamos a seguir el recorrido por donde hemos llegado aquí, allá al fondo, en la calle de la muerte y de la vida. Seguiremos por allí, subiremos a la muralla, veremos la cabecera y terminaremos la visita al exterior de la catedral, para luego ya entrar con esta fachada norte,
que nos hemos ido ahora, pero solamente para ver la portada antigua, la portada de los apóstoles. Espero que este vídeo os haya interesado y continuamos analizando la catedral en próximos vídeos. Bueno, había despedido ya el vídeo, pero quiero enseñaros un detalle que se me había pasado por alto. Fijaos lo que es el carácter castrense, el carácter militar de esta catedral. Aquí una delgadísima ventana, pero que en realidad es como una tronera o una saetera, que a lo mejor incluso está fuera más estrecha, y luego se la amplió cuando ya el uso del edificio pierde su carácter militar. Hablaremos de esto también, de la pérdida del carácter militar ya a finales del 15 y comienzos del 16, o sea, con la entrada del Renacimiento.